Vamos a cambiar un poquito del tema, nos salimos de inseguridad y Leandro nos va a contar qué pasó. Ayer se votó en un país latinoamericano, centroamericano, Nicaragua, con mucha polémica. Sí, Daniel, generalmente las democracias mueren lentamente y mueren desde adentro. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. Nicaragua atraviesa una profunda crisis política e institucional. Hace 3 años, en 2018, hubo masivas protestas de la oposición y de la sociedad civil que fueron brutalmente reprimidas por Daniel Ortega, el presidente. Y desde ese entonces, Ortega, ex guerrillero, combatió a Anastasio Somoza, es un hombre que era sandinista. El Frente Sandinista de Liberación Nacional. Así es, se radicalizó él y su mujer es la vicepresidenta, Rosario Murillo, y empezó a perseguir a la oposición. Hasta el punto que este año se celebraban elecciones presidenciales y lo que hizo fue arrestar a los 7 candidatos de la oposición. Lo empezó a hacer en junio, siguió haciéndolo, persiguió a la oposición, la descabezó, a muchos de los opositores, periodistas, incluso religiosos, curas, sacerdotes. Entre ellos la hija de Violeta Chamorro, que fue presidenta de la Nación en una elección derrotando al Frente Sandinista justamente. Así es, en los 90. En los 90, que había sido su esposo. Chamorro era dueño de un diario que había sido opositor a Somoza. Hay toda una historia ahí muy fuerte ligada con el periodismo, la libertad de expresión y la política, ¿no? Totalmente. Vos fijate que hay muchos periodistas que se tuvieron que exiliar, entre ellos Carlos Chamorro, que es hijo de Violeta, claro. Tuvo que exiliarse en Costa Rica. En Costa Rica hay una colectividad nicaragüense muy grande, también religiosos se tuvieron que exiliar. Hoy por hoy la oposición está totalmente perseguida en Nicaragua. La institución que cuenta con mayor credibilidad de la población es la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no fue cooptada todavía por el sandinismo. Pero suele pasar eso en Centroamérica. Suele pasar eso, en El Salvador también. Sí, claro. La policía y el ejército dependen totalmente de Daniel Ortega. Y tuvimos una elección ayer muy cuestionada, tal es así que participaron pocos candidatos de la oposición, los que quedaban libres. Y el resultado Daniel, es realmente llamativo. Yo no conozco ninguna democracia libre donde haya elecciones justamente competitivas, donde el candidato oficialista saque el 75% de los votos válidos. Eso es lo que la justicia electoral dice que sacó Daniel Ortega. Entonces, a partir del día de ayer, tenemos una dictadura en el hemisferio, en el continente, y llamativamente el gobierno argentino no emitió ningún tipo de declaración sobre estas elecciones que fueron condenadas por Chile, por España, por Biden, por Estados Unidos justamente. Biden es demasiado rápido, digamos. Apenas cerró el escrutinio, dijo que era una fantochada. Desconocieron el resultado de las elecciones, dicen que la soberanía popular emana del pueblo y que esas elecciones no representan justamente el sentimiento del pueblo. Y Argentina mantuvo un silencio de radio hasta este minuto, hasta este momento. Hablé con gente del gobierno, me dijeron por ahora no vamos a sacar ningún comunicado, no vamos a hacer ninguna declaración. Es llamativo porque hace 45 días, cuando fue la elección de la CELAC, el gobierno de Daniel Ortega cuestionó duramente al gobierno de Alberto Fernández. Claro. Dijo que el gobierno argentino era un instrumento del imperialismo estadounidense y que Argentina mantenga silencio con la historia que tiene Argentina de defensa de los derechos humanos, de promoción de los derechos humanos, es llamativo. Hay que ver, Daniel, qué pasa entre el miércoles y el viernes. ¿Por qué te digo esto? Porque entre el miércoles y el viernes va a tener lugar la Asamblea Anual de la OEA. La Organización de Estados Americanos. Argentina está enfrentada con el secretario general de la OEA. Está el gobierno argentino. Está muy enfrentado con Almagro, pero en esta asamblea va a participar virtualmente todos los cancilleres de la región, entre ellos Santiago Cafiero. Bueno, vamos a ver qué dice ahí Santiago Cafiero, porque la verdad una cosa es estar enfrentado con Almagro y otra cosa es no decir nada de las violaciones a los derechos humanos y de que 7 candidatos de la oposición estén presos en Nicaragua. Claro. Es realmente un bochorno que haya en el siglo XXI una dictadura en América Latina. Después, cuando Argentina necesita el apoyo, el aval, porque en algún momento Alberto Fernández, cuando asumió la presidencia, se presentaba como un referente regional de los Estados Unidos, digamos, sobre todo porque habían ganado cuando ganó, básicamente los demócratas, se pensaban que iban a ser tomados así Alberto Fernández. Estas posiciones que ha tenido Argentina con Venezuela, con Nicaragua, digamos, no condenar dictaduras regionales, no le hace un favor a las relaciones bilaterales, ya no con Estados Unidos, porque tampoco tienen por qué tener la razón, sino que te puedan ayudar a renegociar, por ejemplo, con el Fondo Monetario, porque ahí influyen estas decisiones. Sí, y Daniel, te dejo un dato para cerrar, para que la gente sepa quién es Daniel Ortega. Daniel Ortega, yo te contaba, era un guerrillero que, bueno, tomó el poder, bueno, y se radicalizó y ahora lidera un régimen autoritario. Pero ¿quién es él? Yo tuve la oportunidad de hablar con su hijastra, soy la América Narváez Murillo.
Que lo denunció por abuso sexual, Lo denunció por violación cuando ella era menor de edad. Ella vivía con él y con su madre, que ahora es la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y reiteradamente, según su testimonio, Daniel Ortega la violó cuando tenía 15 años. ¿Dónde está Soy América? Bueno, Soy América vivía en Nicaragua, hizo la denuncia ante la justicia archivó la causa. Hoy Soy América está en Costa Rica y pide justicia. Bueno. Temas, como dijo Leandro, ¿no? Una nueva dictadura en la región, ya se puede considerar así, junto con la de Maduro, la de Nicaragua. Bueno, y algo está pasando en Francia muy, pero muy curioso, Anto. Sí, me quedo con algo que dijo Lean, y es que todavía la iglesia no ha sido tocada en Nicaragua y bueno, lo vamos a relacionar un poco con el poder que tiene todavía la iglesia en el mundo. Y en este caso, la Iglesia Católica de Francia está sentando precedentes sobre un tema que a lo largo de los años y de las décadas siempre ha sido negado por parte de esta institución y aminorado, porque ahora la iglesia francesa anunció que van a vender sus propiedades o en todo caso adquirir una especie de préstamo en una especie de compensación para las víctimas que sufrieron abusos sexuales, principalmente en niños y jóvenes. Estamos hablando de abusos sexuales que se perpetraron entre 1950 y el 2020. Esta investigación tiene alrededor de 2 años y estamos hablando de un total de víctimas de más de 330.000. No solamente abusos hechos por parte de los funcionarios, digamos, de los sacerdotes, sino también por empleados, por personas laicos que trabajaban también en la iglesia. Entonces, de esta manera, por primera vez, la iglesia está tomando cartas en el asunto en un tema que siempre lo ha negado, en donde siempre ha preferido mantener su imagen institucional y eclesiástica frente al mundo y argumentando que siempre en los casos de abusos... Hay un antecedente en Estados Unidos, ¿no? En Boston creo que fue. Ahí lo vamos a comentar, a eso también. Pero esta es la primera vez que se están haciendo cargo con esta especie de indemnización, que la verdad que ningún monto monetario puede salvar las heridas y los traumas que pueden llegar a quedar después de un abuso sexual. Como vos bien decís, uno de esos antecedentes es lo de Boston, pero estas investigaciones principalmente siempre son impulsadas por los medios, por el sector periodístico, porque actualmente no existen datos oficiales en donde haya un registro de las víctimas. Actualmente en España, el diario El País está realizando una investigación con los abusos en ese país y este precedente que vos mencionás es el que sucedió en Boston, que llegó a Hollywood, ganó un premio Oscar, la película Spotlight, que es el equipo periodístico del periódico The Boston Globe, que en el año 2002 desató un escándalo al denunciar a más de 200 sacerdotes de ese estado. El escándalo explotó por todos lados. Pero no, porque además eran sacerdotes que fueron cubiertos por la iglesia de Boston y les permitió seguir trabajando, oficiando como sacerdotes en otras iglesias del resto de Estados Unidos. Eso es lo que sucede con la iglesia, que si bien pueden ser juzgados por la justicia, en este caso no, la iglesia no realiza un proceso canónico interno. Es más, en el 2017 uno de los principales acusados murió en el Vaticano sin ninguna vez prestar alguna declaración ante la justicia. No, pero esto que te digo, Anto, que cuando apareció la lista de los sacerdotes acusados, muchos americanos de otros estados se enteraban que el cura de su iglesia católica era uno de los que estaba esto se repercute en absolutamente todo el mundo y Argentina no estamos exentos y uno de los casos más resonantes de los últimos años es el caso del Instituto Próbolo. En Mendoza. En Mendoza y también en la sede en La Plata, un instituto católico para niños hipoacúsicos, para niños sordos, en donde entre el 2005 y el 2016 se realizaron abusos a estos niños. Estamos hablando de chicos sordos, en donde por su discapacidad no podían comunicar lo que les estaba pasando. Claro. Pero a diferencia de los casos de Boston y de todos estos antecedentes que estamos mencionando, sí, ellos fueron juzgados, tanto Nicola Corradi, uno de los sacerdotes, también Horacio Corbacho y el jardinero, Armando Ramón Gómez, a 42 años de prisión. También hay un juicio paralelo por parte también de mujeres, 2 monjas, una de ellas tiene prisión domiciliaria, la única que está actualmente con prisión, y también están involucrados maestras, exdirectoras, personal administrativo. Es tremendo lo que sucedió. Sin embargo, la iglesia no intervino.
Es interesante remarcar que Francisco, desde que asumió, ha instaurado una línea de tolerancia cero. De hecho, en Chile hubo muchos problemas y él ha recibido a víctimas de abusos y violaciones sexuales. Ha intentado hacer un cambio. De hecho, tuvo un cruce con algunos religiosos en el Vaticano. Pero tengo algo que decirte, algo que a mí la verdad me sorprende por parte de Francisco, que en su momento otro de los casos resonantes, que todos lo conocemos, es el famoso padre Grassi, Julio César Grassi. En su momento tanto Bergoglio como cardenal de Argentina y luego como papa argumentó y defendió a Grassi diciendo que no habían pruebas suficientes para juzgarlo y para condenarlo. Y estamos hablando acá también que el periodismo fue una herramienta clave, porque en 1991 Grassi fue denunciado y esa denuncia no tuvo relevancia. En cambio, en el 2002, cuando Telenoche Investiga con Miriam Lewin hizo pública la denuncia, ahí sí la causa tomó relevancia. Entonces, siempre la Iglesia tapa estos casos de abusos y tienen que ser el periodismo o los civiles los que lo expongan y lo saquen a la luz, porque si nos ponemos en la balanza, ¿qué pesa más? ¿El poder eclesiástico o la justicia? Bueno, los hechos están sobre la mesa. Bueno, chicos, nos tenemos que ir, nos queda todavía unos minutos de programa, aprovechemos. ¿Qué te quedó en el tintero? Sí, hoy hubo una reunión bastante interesante para lo que es la interna del gobierno del Frente de Todos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió en su despacho a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué es interesante? Porque en estos 2 años de gobierno hubo un poco de competencia, un poco de cortocircuito entre estos dos hombres. Recordemos que Axel Kicillof fue ministro de Economía de Cristina Kirchner, es un hombre que la aconseja, que le habla mucho de economía a Cristina Kirchner. Y bueno, Martín Guzmán pertenece más al ala al albertismo, a lo que se llama albertismo, ¿no? Y Guzmán tuvo bastante enfrentamiento con ese sector del gobierno. Entonces, bueno, hoy se reunieron y hablaron del estado de la economía. Bastante interesante seguir esa relación personal entre estos dos políticos de Frente de Todos. Bien, Anto. El gobierno y los laboratorios anunciaron el congelamiento de los precios de los medicamentos hasta el 7 de enero del 2022 y comprenderían alrededor de 500 productos. Bueno, muy bien. Esta noticia es de último momento. 2 hechos relacionados con lo que sucede en Ramos Mejía. El primero tiene que ver con el futuro de Sergio Berni. En principio hay como una fuerte versión que indica que Sergio Berni se quiere ir del Ministerio de Seguridad, le habría presentado ya la renuncia al gobernador Kicillof. Los intentaron convencer, o lo están intentando convencer para que esto no se produzca por lo menos antes de las elecciones. No estaría bueno para el gobierno de la provincia de Buenos Aires que su ministro de Seguridad se vaya en medio de esto, porque lo único que haría es echar más nafta al fuego. Pero hoy en Ramos Mejía sucedió algo muy fuerte, que va a tener también repercusiones políticas en La Matanza. El intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, fue a reunirse con los familiares de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado, y los familiares no lo quisieron recibir, y es más, lo trataron bastante mal públicamente, o sea, no lo quisieron recibir y negaron poder tener una charla con él. Este hecho político que tiene que ver con la familia de la víctima puede tener, sí, repercusiones locales, por lo menos en una semana que estamos diciendo que ojalá no la analizaríamos desde el punto de vista electoral, porque no sería justo, sino analizarlo desde el punto de vista humano, ¿no? Porque se perdió una vida. Pero evidentemente algo va a pasar esta semana con La Matanza como epicentro. Chicos, nos vamos. Gracias. Gracias por haber estado ahí. Mañana, 22 horas, te esperamos aquí en el canal de la ciudad con esto que es Hoy Nos Toca. Chao.